Les guarde y les bendiga, mis queridísimos hermanos. Una alegría, un gusto saludarlos hoy sábado 27 de mayo de 2023. Estamos en nuestra serie El Dios Pródigo, estudiando esta hermosa parábola de Jesús que hemos llamado la parábola del Padre Amoroso. Hoy es el día 6 y hoy el devocional se titula ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Recuerden que hemos dicho que para leer esta parábola, y no solo para leer esta parábola, sino para estudiar la Biblia, cada vez que estudiamos la Biblia, tenemos que venir en una actitud de apertura, de humildad. No venimos a la Biblia, no nos acercamos a Dios para comprobar lo que ya creemos. Venimos para dejar que Él nos enseñe qué creer y para ser transformados. Todos tenemos ideas equivocadas, todos tenemos actitudes equivocadas, todos tenemos pensamientos incorrectos. Y es Dios el que nos va corrigiendo poco a poco. Es Dios el que nos va sanando poco a poco. Así es que no nos acercamos a la Biblia para comprobar lo que ya creemos. Nos acercamos a Dios para que Él nos diga qué creer. Y hoy vamos a hablar acerca del pecado. ¿Qué es eso del pecado? Es probable que tengamos algunas ideas equivocadas acerca del pecado que nos han enseñado, que la religión nos ha enseñado, que la vida nos ha enseñado, que la tradición nos ha enseñado. Pero creo que vale la pena que dejemos que en esta parábola redefina nuestro concepto de pecado y que Dios nos indique qué es eso de pecado y por qué el pecado está mal. ¿Y qué queremos decir cuando hablamos del pecado? Mucha gente habla del pecado, ¿no? Y es una palabra ya religiosa. Otros evitan hablar del pecado, no les gusta hablar de eso. Pero creo que es mejor hablar como Dios quiere que entendamos qué es el pecado. Y es lo que vamos a hacer un poco el día de hoy a través de esta hermosa parábola que contó Jesús. Vamos a ello, no sin antes orar. Gracias, Señor, por este día que nos das. Háblanos, te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Amén. Es probable que algunos de ustedes ya tuvieron la tentación de ponerle pausa, de ponerle stop, de quitar esta grabación, porque ¿cómo que van a hablar del pecado? No nos gusta hablar del pecado en nuestra sociedad moderna. No nos gusta hablar del pecado, porque confronta, porque se oye feo, porque da miedo, no lo sé, por muchas razones. Pero yo les aseguro que lo que Dios quiere decirnos hoy es una palabra de amor, de motivación, de fortaleza. Pensar en estos temas de la Biblia, de la fe cristiana, como el pecado, no es para espantarnos, no es para controlarnos, no es para oprimirnos, no es para asustarnos, al contrario, es para llenarnos de ánimo, para llenarnos de vida, de esperanza, de gozo, porque conocemos más a Dios. Así es que vamos a meditar una vez más en lo que nos cuenta esta parábola, que hemos venido estudiando esta hermosa historia del Padre amoroso, este Padre que tiene dos hijos, y que hemos dicho un poco que estos dos hijos estaban perdidos los dos. Estaban perdidos los dos. Uno estaba perdido porque andaba viviendo su vida completamente alejado de Dios, un desastre, tomando las decisiones que sus pasiones le llevaban. El otro estaba perdido porque se creía perfecto, porque se creía que tenía en sus manos por sus buenas obras y por su obediencia a su Padre, que no necesitaba ningún tipo de perdón ni de gracia del Padre amoroso. Los dos estaban un poco igual de perdidos. Y de hecho la historia termina y es el hijo mayor, el recto, el obediente, el que no está en la fiesta. Y esto es algo que necesitamos una mente abierta para entender lo que está pasando, lo que nos está queriendo enseñar Jesús. Y en buena medida nos está enseñando, nos está redefiniendo qué es el pecado, qué es estar alejado de Dios, qué es estar perdido, mis queridos hermanos. Y ayer decíamos, ¿verdad?, que hay dos maneras de pecar, hay dos maneras de estar perdido. Uno es el que se la pasa lejos de Dios, andando en el pecado y siguiendo sus propias pasiones carnales. Pero también hay otra manera de estar alejado de Dios, que es pretendiendo ser perfecto mediante nuestras buenas obras. Y yo quisiera que nadie me malentienda aquí, por favor. Yo no estoy diciendo que está mal hacer buenas obras. Yo no estoy diciendo que está mal portarse bien. No, de ninguna manera es lo que estoy diciendo. Por favor, que nadie malentienda. Tampoco es lo que Jesús está diciendo. Lo que Jesús está diciendo es que el problema del ser humano está más allá de la superficie, de lo que se ve con los ojos, está en el corazón. Y el problema del hermano mayor es que quería salvarse con su propio esfuerzo,
para no necesitar de Dios, para no necesitar del Padre. Y seguiremos hablando de estos temas durante los próximos días, tenemos 15 días, pero el día de hoy me concentro en esto. Entonces, ¿qué es el pecado? Si se puede pecar, y cuando pensamos en pecado, a menudo pensamos en quizá los grandes pecados, no matar, robar, asesinar, mentir, engañar. Y por supuesto que eso es pecado, por supuesto. Pero también Jesucristo les dijo a los fariseos, ustedes cuando oran, pecan. Y cuando dan sus diezmos, pecan. Y cuando van a la sinagoga, digamos a la iglesia el día de hoy, ¿no? Cuando van a la iglesia, pecan. ¿Por qué? Orar, dar tu diezmo, ir a la iglesia, ¿qué cosa más buena que hacer eso? Claro que es algo bueno. No, dice Jesús, porque ustedes hacen eso solamente para que los demás los vean. Ustedes hacen eso solamente para aparentar por hipócritas. Jesús nos enseña que el verdadero pecado es un asunto que viene de raíz, que viene del corazón. Por eso déjenme darle voy a dar varias enseñanzas, pero las primeras dos están ligadas. Número 1, pecado no es solo romper una regla, es romper una relación. Mis queridos hermanos, en la palabra de Dios, el pecado es más allá de romper una regla. Debemos de quitarnos esta idea de Dios como un Dios que es un Dios que le gusta poner reglas y que sus hijos cumplan y que anda como policía. Que anda como policía a ver quién rompe las reglas, enojado en el cielo. Y cualquiera que rompe las reglas, ahí le va un rayo de enojo, un rayo de odio de parte de Dios. No, esa no es la imagen de Dios que nos revela la Escritura. Esa no es la imagen del Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia no es un Dios enojón que anda viendo a ver quién rompe las reglas. Para cualquiera que la rompe, castigo eterno, castigo. No, definitivamente esa no es la idea de Dios en la Biblia. La idea de Dios es la idea de este Padre amoroso que estamos leyendo en esta historia. Un Padre que ama y un Padre cuyo principal objetivo y preocupación es tener una relación con sus hijos. Que sus hijos estén en casa, que sus hijos vengan a estar en su casa. Eso es lo que quiere Dios. Dios no quiere andar castigando gente. Dios quiere tener una relación contigo. Por eso, mi hermano, el pecado no es romper una regla solamente. Pecado es romper una relación. El pecado es romper esa relación que tenemos con Dios, hacer cosas que nos separan de Dios, alejarnos de la casa de Dios, irnos de la casa de Dios, lastimar a aquel que nos ama, rechazar a aquel que dio su vida por nosotros. Eso es el pecado. Número 2, y se relaciona con esta. El pecado no es solo desobedecer a un mandato. Es querer ser Dios, pretender ser Dios. Es decirle a Dios, no te necesito. Como le dijo el hermano menor, no te necesito. No te necesito. Y el hermano mayor también le dijo un poco eso a Dios, a su padre. No quiero entrar en la fiesta, no te necesito. Yo quiero el becerro gordo. Los dos, su preocupación, los dos hijos, su interés era un poco el mismo. A ver qué puedo obtener del padre. Uno quiso obtener del padre yéndose y quitándoselo, yéndose. El otro quiso obtener algo del padre quedándose, solamente para obtener. No, le dice, nunca me has dado un chivito, nunca me has dado nada. El interés era un poco el mismo, obtener algo de Dios. Querer ser Dios, querer ser el que está por encima. Eso es el pecado, mis queridos hermanos. De hecho, el pecado original de Adán y Eva, el primer hombre y la primera mujer, muchos piensan que el primer pecado de Adán y Eva fue tener relaciones sexuales. Eso es absurdo, completamente absurdo. Dios le había dicho a Adán y Eva, multiplíquense, tengan hijos. ¿Cómo creen que iban a tener hijos? Ni modo que mirándose a los ojos, dice mi padre. No, el sexo no es un pecado, el sexo es un regalo de Dios que se puede usar para mal, por supuesto. El pecado original de Adán y Eva fue querer ser Dios. Decirle a Dios, no te necesitamos, nosotros decidimos lo que está bien y lo que está mal. De verdad, porque Dios les había dicho, no coman de este árbol. Y la serpiente le dijo a Eva, come de este árbol, no le hagas caso a Dios. Él sabe que cuando comas serás como Dios. Y Eva dijo, sí, quiero ser como Dios. Y Adán también dijo, quiero ser como Dios. Quiero yo ser el que decida lo que esté bien y que está mal. Con que Dios dice que no coma de este árbol, yo decido lo que está bien y lo que está mal. Eso es el pecado, mis hermanos. No es solamente desobedecer un mandato, es un asunto del profundo del corazón, querer ser Dios. Decirle a Dios, no te necesito.
Yo voy a vivir mi vida y dirigir mi vida como a mí se me da la gana. Así es que el pecado no es romper una regla, es romper una relación. El pecado no es solo desobedecer un mandato de Dios, es querer ser Dios. Por eso, mis hermanos, y aquí vienen mis últimas dos enseñanzas, el Evangelio no es ni moralismo ni libertinaje. Escucha esto, el Evangelio de Cristo Jesús, el Evangelio que Cristo predica en esta parábola, Jesús no está ni por el libertinaje ni por el moralismo. Él no nos quiere enseñar ni que vivas tu vida, descubre tu propio yo, tú sé tú mismo. Ni tampoco te quiere enseñar, cíñete a las reglas, obedece estos mandamientos. Eso no es el Evangelio. El Evangelio no es ni haz lo que quieras, ni tampoco es cumple estas reglas. No, el Evangelio es conoce a Dios, ten una relación con Dios. El Evangelio de Cristo es amor y gracia. Es amor y gracia. Y verdadera libertad. Porque la verdadera libertad no es hacer lo que se te dé la gana. La verdadera libertad es conocer al que te puede hacer libre. Tener una relación con el que te puede hacer libre. Eso es el verdadero Evangelio. El Evangelio no predica, haz lo que quieras. El Evangelio no predica, cíñete a estas reglas. El Evangelio predica, conoce a Cristo. Ven a la casa de Dios. Ven a la fiesta de Dios. Vive la libertad, el amor, el gozo que hay en la fiesta de Dios. Y termino con esta última enseñanza. El principal obstáculo para creer en el Evangelio. ¿Quieres saber cuál es el principal obstáculo para creer en el Evangelio? La incapacidad de reconocer la necesidad. El egoísmo. Es esta incapacidad para reconocer necesito de Dios. Y era el problema de los dos hermanos. Era el mismo problema que tenían los dos. Uno pensaba que no necesitaba de Dios. Me voy a ir. Dame tu dinero, me voy. No necesito de mi padre. El otro también. No necesito de mi padre. Yo cumplo las reglas. Yo cumplo las reglas aquí. No necesito obedecerlo y meterme a la fiesta. Yo he sido justo, recto. No necesito de Dios porque no he matado a nadie. Porque cumplo las reglas y los 10 mandamientos. Porque no digo mentiras. Porque nunca he robado. Todos necesitamos de Dios. Y el principal obstáculo para conocer esta libertad, esta gracia, este amor del Evangelio es creer que no lo necesitamos. Lo necesitamos profundamente. Y solo en Él hay gracia, amor verdadero. Solo en su casa hay verdadera paz y verdadera libertad. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este devocional que nos desafía a creer en ti, a tener una relación personal, íntima, profunda contigo. En el santo nombre de Jesús te pedimos que así sea. Amén. Amén, hermanos. Espero que esto haya sido bendición. Los invito a todos a tener una relación cercana con el Padre amoroso. Dios les bendiga. Espero verlos pronto.